Bienvenidos una vez más a su canal, Contabilidad para Estudiantes. El día de hoy estaremos hablando del estado de resultados en base a la NIF B3. El estado de resultados integral, o también conocido como el estado de actividades para todas aquellas entidades con propósitos no lucrativos, es aquel documento que va a mostrar de manera ordenada y sistemática todos los ingresos y los gastos que tiene la entidad económica durante un lapso determinado de tiempo. Al final de tal documento va a aparecer la utilidad o, en su caso, la pérdida del periodo. Los ingresos representan cualquier operación practicada por la entidad que incrementa el capital contable. Esto quiere decir que son las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de la entidad, los cuales generan productos y dan como resultado utilidades. Cuando nosotros hablamos del incremento del capital contable, nos referimos al reconocimiento de un ingreso, el cual debe hacerse solo cuando el movimiento de activos y pasivos impacte el capital ganado o el patrimonio contable de la entidad. Ahora que ya hemos visto qué es el ingreso, tenemos que tomar en cuenta que no debemos reconocer como un ingreso los incrementos de activos que se derivan por la disminución de otros activos, ni tampoco el incremento de activos derivado por el aumento de pasivos, ni por el aumento del capital contable o del patrimonio contable, como consecuencia de los movimientos que tengan los socios accionistas, dueños de la empresa o, en su caso, los patrocinadores de una entidad. Tampoco debemos de reconocer como ingresos el decremento de los pasivos que se derivan por la disminución de activos, por el aumento de otros pasivos o por la disminución del capital contable como consecuencia de los movimientos de los socios accionistas, propietarios y patrocinadores de la entidad. Los ingresos se clasifican en ordinarios y no ordinarios. Son ordinarios o de operación aquellos ingresos generados por transacciones, transformaciones internas y de otros eventos usuales, es decir, que provengan de la actividad propia de la entidad económica. Por ejemplo, los obtenidos por el concepto de ventas. Por exclusión, se entenderá como no ordinarios los generados por transacciones, transformaciones internas y de otros eventos inusuales, es decir, que provengan de actividades que no son propias de la entidad, como la venta o desperdicio de un activo fijo. Los costos y los gastos representan el decremento de los activos o el incremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta, y consecuentemente en su capital ganado o en su patrimonio contable respectivamente. Cuando hablamos durante un periodo contable, nos referimos a que el gasto se debe de reconocer de manera contable dentro del periodo en el que deba asociarse con el ingreso relativo. Cuando decimos que es con la intención de generar ingresos, nos estamos refiriendo a que el gasto representa el esfuerzo o el sacrificio económico efectuado por la administración para poder alcanzar los logros y de esta manera poder generar los ingresos. No debemos reconocer como gastos los decrementos de los activos que se deriven por el aumento de otros activos, por la disminución de pasivos o por la disminución del capital contable, como la consecuencia de los movimientos de los socios accionistas y propietarios. De igual manera, no debemos de reconocer como gastos los incrementos de pasivos que derivan del aumento de activos o de la disminución de otros pasivos, o bien por la disminución del capital contable como consecuencia de los movimientos de los socios accionistas y de los propietarios. La entidad económica puede incurrir en varios tipos de gastos,
Mas, sin embargo, se distinguen dos clases: los egresos ordinarios y los egresos no ordinarios. Los egresos ordinarios o de operación son las erogaciones realizadas en las transacciones normales y propias de una entidad económica. Los egresos no ordinarios son generados por actividades eventuales no relacionadas directamente con el giro normal de la entidad. Hablemos ahora sobre la utilidad o la pérdida neta. La utilidad neta es el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa, después de haber disminuido sus costos y gastos relativos presentados en el estado de resultados, siempre que estos últimos sean menores a dichos ingresos durante un periodo contable. En caso contrario, es decir, cuando los gastos sean superiores a los ingresos, la resultante es una pérdida neta. Cuando hablamos del valor residual de los ingresos, se dice que la utilidad o la pérdida neta es consecuencia de un enfrentamiento entre los ingresos devengados y sus gastos relativos, reconocidos en el estado de resultados, es decir, sin considerar aquellos ingresos o gastos que por disposición expresa de alguna norma particular formen parte de las partidas integrales, según lo definimos en la NIF. Cuando hablamos durante un periodo contable, hacemos referencia al lapso convencional en que se subdivide la vida de la entidad, a fin de poder determinar en forma periódica, entre otras cuestiones, el resultado de las operaciones. Existen dos tipos de presentación del estado de resultados: la forma analítica y la forma condensada. En la forma analítica, en esta presentación, para obtener la utilidad o la pérdida, son considerados a detalle todos los elementos u operaciones que intervinieron en un periodo determinado. Para poder determinar las ventas netas, se restan las devoluciones sobre ventas y descuentos y rebajas sobre ventas a las ventas totales. Para calcular las compras totales, se consideran las mercancías del periodo más los gastos de compra. Para conocer las compras netas, se toma el resultado de las compras totales menos las devoluciones sobre compras y descuentos y rebajas sobre compras. El inventario inicial más las compras netas da como resultado las mercancías disponibles para vender menos el inventario final, resulta en el costo de ventas. Para calcular la utilidad bruta se toma en cuenta las ventas netas menos el costo de ventas. Para poder obtener la utilidad o la pérdida de operación, se toman en cuenta la utilidad bruta menos los gastos generales, como por ejemplo los gastos de venta, sueldos y salarios, luz, teléfono, gastos administrativos, pago del personal, etc. Al confrontar el total de gastos generales con la utilidad bruta, determinamos una utilidad de operación. Para poder calcular la utilidad o la pérdida después del resultado integral de financiamiento, se establece la utilidad de operación menos los gastos relacionados con la actividad financiera, más los ingresos provenientes de la actividad de tipo financiero. Para calcular las utilidades antes de impuestos, se toma como referencia la utilidad después del resultado integral de financiamiento más otros ingresos, como la ganancia por venta de desperdicios, menos otros gastos, como por ejemplo la pérdida en ventas de activo fijo, donativos, y así podemos obtener como resultado una utilidad antes de impuestos a la utilidad. La presentación del estado de resultados en su forma condensada se hace con base en el método condensado. Muestra, de manera breve, las operaciones principales que originaron utilidades o pérdidas durante un lapso determinado. La información financiera se ve afectada por los fenómenos inflacionarios de la economía, lo que obliga a modificar las cifras del estado de resultados para que al final del periodo que abarcan estén expresadas en unidades del mismo poder adquisitivo y permitan una adecuada toma de decisiones. La información obtenida del estado de resultados se sujeta a diversos análisis, sobre todo con el método de porcentajes, que permite al usuario saber, por ejemplo,
cuál fue el porcentaje de utilidad respecto a las ventas o el de costo en función de ventas. Asimismo, ayuda a comparar diversos periodos de la entidad y se ve si entre un ejercicio y otro hubo incremento o disminución de ventas o utilidades entre otros rubros analizados. En el estado de resultados aplica el principio de que la vida de la entidad se divide en periodos regulares para efectos de información. Además, permite a los ingresos de dicho periodo identificar los costos y gastos que se efectuaron o generaron para la consecución de dichos ingresos en que ese lapso, independientemente de que se hayan o no cobrado o pagado.